Este programa de Naturaleza Paraguay contiene una de las mayores sorpresas en el ámbito de los que amamos la preservación en el Paraguay. En un recorrido por la zona del Parque Nacional Médanos del Chaco, nos hemos encontrado con la presencia, posando para nuestras cámaras, de un grupo de guanacos. Todo esto forma parte de la presentación en exclusiva y de colección del programa del día de la fecha de Naturaleza Paraguay. El guanaco, Lama guanicoe, es una de las 2 especies de camélidos sudamericanos en estado silvestre y tiene el rango de distribución más amplio entre todos los de la especie. En Sudamérica existen 4 subespecies de guanaco, los cuales han sido clasificados de acuerdo al lugar donde viven. Estos son: primero, Lama guanicoe caxilenis, que habita en Perú y Bolivia, y es la única totalmente silvestre. Segundo, Lama guanicoe guainicoe, que vive en Patagonia y Tierra del Fuego. Tercero, Lama guanicoe juanacus, que habita en Chile. Cuarto, Lama guanicoe bogli, que vive en Argentina. El guanaco del quechua, guanaco, Lama guanicoe, es una especie de mamífero artiodáctilo de la familia Camelidae propia de América del Sur. Es un animal silvestre, elegante, de huesos finos. Al igual que la llama, camélido doméstico, que desciende del guanaco. El guanaco es un camélido del grupo llamado acuénido. Su altura a la cruz es de 1 a 1,2 metros y si se incluye la cabeza entre 1,5 a 1,6 metros. Su peso es típicamente el doble que el de las vicuñas, alrededor de los 100 kilogramos, pero puede alcanzar hasta los 140 kilogramos. Su pelaje es más largo que el de la vicuña, pero más corto respecto del de la alpaca. Es también de excelente calidad y de color rojizo en los guanacos sureños del Perú. El diámetro de la fibra oscila entre 16 y 18 centímetros. Es muy liviana porque, a diferencia de la lana de oveja y a semejanza con la vicuña, es hueca. Una característica de los guanacos es que tienen la cabeza oscura y la parte ventral y la pata de color más blanquecina. El guanaco norteño es el antecesor de la llama. El promedio de vida del animal es de 20 a 25 años. El guanaco puede correr a unos 50 kilómetros por hora. La velocidad es importante para su supervivencia debido a que en los lugares abiertos donde viven no hay donde esconderse fácilmente. Su principal depredador es el puma.
En Paraguay el guanaco está representado por la especie Lama guanicoe bogli y es la única especie de la familia de camélidos presente. Su distribución se encuentra restringida al noreste del departamento de Boquerón, en la frontera con Bolivia. En la naturaleza, estos animales forman rebaños los cuales consisten de 5 a 10 hembras y sus crías, y un macho. El periodo de gestación son 11 meses. A diferencia de las especies domésticas emparentadas, la alpaca y la llama, el guanaco es una especie salvaje. El ser humano aprovecha del guanaco la lana y la carne, así como los excrementos que son utilizados como combustible. Este animal tiene la costumbre de acumular sus excrementos en los mismos lugares, formando unos anillos característicos. El guanaco se caracteriza por tener el rostro de color negro. El guanaco tiene una cabeza pequeña, hocico alargado, cuello largo y muy flexible. Orejas negras largas y puntiagudas y ojos grandes que le dan una visión panorámica de su territorio. Tiene un estómago completo con 3 cavidades que le permite digerir de manera eficiente casi cualquier clase de vegetación. El guanaco tiene patas altamente especializadas, con anchas almohadillas en cada pata, 2 dedos y una uña sobre cada uno de ellos. La estructura de su pata le permite caminar por terrenos arenosos y blandos sin dañar la vegetación ni erosionar el suelo. Otros animales que no tienen las mismas características adaptivas y que poseen pezuñas o cascos se hundirían. Es notable su elevada capacidad para extraer oxígeno de la sangre que irriga sus tejidos. Sin embargo, su investigación en este tema aún es escasa. Según algunos investigadores, el guanaco logra disipar el exceso de calor de su cuerpo a través de unas ventanas térmicas que son áreas peladas en los flancos de su piel. La hembra de guanaco alcanza la madurez sexual a los 14 meses de vida, mientras que los machos pueden reproducirse hasta los 12 años de edad. Si bien la biología sexual de este camélido es poco conocida, la mayoría de los investigadores coinciden que las hembras paren una sola cría cada 2 años tras una gestación de 10 a 11 meses. El guanaco es un animal huraño, de hábitos gregarios, sedentario cuando existen recursos para su alimentación y migratorio cuando no los hay. Es un animal diurno, activo con la luz del día y que duerme durante la noche, pero permanece siempre alerta. Se comunica con los miembros de su familia a través de silbidos y chillidos. El guanaco es polígamo, altamente protector de su territorio y de su familia, la cual está compuesta generalmente por un macho y de 4 a 7 hembras con sus crías, a los que defiende tenazmente de quien intente robar algunas de ellas. Para poder formar su propio harem, los machos tendrán que esperar cuando menos 5 años. El guanaco posee un galope más veloz que el del caballo, especialmente cuando trepa cerros. Además, son hábiles nadadores. Se dice que el nombre guanaco provendría del vocablo quechua, juanú o guanú, que significa estiércol.
sequía en los médanos llega a durar varios meses. Sin embargo, el eficiente metabolismo del guanaco posee para la obtención de agua y energía le ha permitido sobrevivir durante los últimos años. El guanaco posee una dentición especializada que está en continuo crecimiento, la cual debe estar en constante actividad para evitar su excesivo desarrollo. Sus dientes cortan el pasto en vez de arrancarlos de raíz, en una técnica llamada ramoneo. Posee labio leporino, es decir, su labio superior está dividido en dos partes, lo que le permite cortar y comer con facilidad los duros pastos. SOS, camélido, en peligro de extinción. El ecosistema de los médanos es definido como único por el notable contraste que presenta en relación a la mayor parte de los parámetros que definen el Chaco. Entre estas características particulares se encuentra su relieve ondulado, su paisaje cuyas formas son determinadas fundamentalmente por el modelado eólico y el predominio de la vegetación herbácea. El paisaje predominante en el parque es de arenales móviles o semimóviles sobre un relieve ondulado, cubiertos por sabanas de vegetación rala y achaparrada, con árboles y arbustos dispersos, cuya fenología está fuertemente condicionada por el periodo anual de lluvias. En las áreas intermedanosas, también de suelos arenosos originados en la superficie eólicas, se desarrollan bosques deciduos o semideciduos típicos chaqueños con dosel discontinuo o semiabierto de 10 a 15 metros. La composición florística de estos bosques es muy característica, con varias especies endémicas de los arenales del Chaco. Localizado en los departamentos de Boquerón y Alto Paraguay, fue creado para proteger una mezcla de bosques secos, arbustos que no se encuentran en ningún otro lugar. Conservará una muestra representativa del paisaje del Chaco seco, incluyendo la transición de árido a más húmedo. Tiene 514.233 hectáreas, está incluido en el proyecto Paraguay Silvestre de la CEAM, que cuenta con el apoyo del GEF y el PNUD. Lo más llamativo de este parque nacional son los médanos, con su vegetación característica, y los guanacos. Los guardaparques tienen su base de operaciones en la sede administrativa del PN, Teniente Enciso. Es importante para la protección de grandes mamíferos tales como los pecaríes del Chaco, los tapires del Brasil y los jaguares. Esta área protegida está situada en una zona de baja precipitación. Es altamente vulnerable a la intervención. Las amenazas pueden aumentar a largo plazo, dado que los sistemas naturales que se encuentran en áreas pobladas se degradan, causando cambios en las fronteras ecológicas. Hay una oportunidad de que esta área se ha puesto bajo gran actividad de conservación antes de que el daño sea mayor, protegiendo una muestra representativa de los únicos ecosistemas del Chaco seco. La operacionalización y el fortalecimiento del parque cubrirá una sección ecológica del Chaco seco a áreas más húmedas, la única de su clase globalmente hablando. En marzo del 2004, se inició el proyecto Guanaco,
con el objetivo de constatar su presencia en el Chaco paraguayo. El 14 de abril del 2004, los biólogos obtuvieron el primer registro directo de la especie en el país. Una vez cumplido con el objetivo, se continuó con los monitoreos por tierra y aire, a fin de identificar grupos de guanacos y la distribución potencial dentro del Parque Médanos del Chaco. Los resultados obtenidos durante el 2004 fueron la reafirmación de la especie en Paraguay, pudiendo identificar áreas de distribución de guanacos dentro del parque. Las presiones identificadas durante las investigaciones indican que la principal amenaza para la población del guanaco es la cacería y la conversión de su hábitat. Ubicado a 760 kilómetros de Asunción, en este parque nacional se pueden apreciar las dunas, la vegetación, la naturaleza del terreno, los vestigios de la Guerra del Chaco y a la comunidad guaraní Ñandeva Siracua. Además protege las reservas de agua dulce del acuífero Irendal. Está compuesto por un ecosistema único de dunas que en algunos casos llegan a 20 metros de altura, formación natural de arenas. El sitio se encuentra a 400 metros sobre el nivel del mar y es semiárido, de clima seco pero benigno. En su vegetación predominan los cactus y arbustos. En el aspecto histórico, el parque alberga a importantes sitios donde se desarrollaron diversos combates durante la Guerra del Chaco y es también paso del antiguo camino de las migraciones guaraníes. Presenta una formación de médanos, cuya vegetación es mucho más rala y achaparrada que las de los alrededores. El suelo es muy arenoso, con relieve ondulado y orientación este a oeste. El valor del sitio radica en que este tipo de ecosistema es único en el país y actualmente no se cuenta con ninguna área que los proteja. El área presenta excelentes características escénicas, ya que la formación de arenales es muy llamativa. El riesgo de erosión eólica en la zona es muy elevado. Cualquier modificación o uso inadecuado puede acarrear problemas a la región. Según referencias, en el sitio existe agua subterránea de buena calidad para todo tipo de uso. La zona es habitada por indígenas de la parcialidad Huazurango. Médanos del Chaco es hábitat de los mayores animales del Paraguay, como el yaguareté, el puma, el taguá y el tatucarreta. Al visitar estos parques, te encontrarás con una experiencia única, porque te permite conocer aspectos paisajísticos y culturales de un Paraguay muy poco divulgado. Lugar especial para los amantes de la naturaleza, quienes durante su estadía podrán apreciar y observar animales silvestres. Las áreas están restauradas y equipadas, listas para alojar con confort a más de 30 visitantes. Fueron construidos albergues, un amplio quincho y un centro de interpretación con auditorio, donde el ecoturista podrá conocer las características de la fauna, la flora y particularidades del lugar.
seguramente tendrás para entretenerte en un ambiente muy cálido, no solo referente al clima, sino también a la gente que te estará esperando. El Parque Nacional Médanos del Chaco está pegado al Parque Nacional Teniente Enciso. Presenta un panorama de médanos cubiertos por espartillares, arbustos y árboles aislados. Es un ecosistema árido muy peculiar y único en América del Sur. Alberga una fauna endémica como por ejemplo el guanaco. Actividades posibles: caminata por los senderos del bosque nativo guiados por los guardaparques. Visita las trincheras de la Guerra del Chaco. Salida con vehículo 4x4 a los médanos. Alojamiento: hospedaje turístico en un ex cuartel remodelado y restaurado con habitaciones climatizados y baños modernos. Quincho para el asado. La aparición de los guanacos en el Chaco debería llamar la atención de la Secretaría del Medio Ambiente y declarar estos animales en vías de extinción para así tratar de darles cierta protección, a pesar de que una declaración de este tipo nunca es garantía que la especie realmente será protegida. Además, paralelamente, la SEAM debería realizar un trabajo de concienciación en las poblaciones aledañas al Parque Médanos del Chaco para ayudar a la preservación de esta especie, evitando la caza furtiva.